Bueno, hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de algo complejo, casi inabarcable, ¿no? Hay toda una teoría de lo feo en el arte, del horror, de la representación de la muerte, de todos estos elementos que, por sintetizar de una forma absolutamente superficial y banal, es lo no bonito, lo no agradable del arte, pero ya vamos a ir viendo que hay una cuestión de matices muy importantes. Para quien no esté familiarizado con el arte, quizá tenga más cerca la historia del arte antiguo y una idea de lo que es la belleza que hoy vamos a intentar, pues bueno, retocar un poco o al menos discutir. Os he de decir que esta no es en absoluto una conferencia exhaustiva, sino muy abierta. Veréis que vamos a tocar muchas cuestiones para intentar llegar a un elemento final que es la figura de José Gutiérrez Solana, y una exposición concreta que es Solana y la modernidad otra. Pero para ello, pues vamos a disfrutar de un proceso, si es que se puede utilizar la palabra disfrutar, teniendo en cuenta los elementos que vamos a tratar. Buscando en mi archivo, me ha aparecido este periódico, este suplemento cultural del año 2001. Es una imagen de Paul McCarthy, que es uno de los grandes artistas contemporáneos. Eh, Podríamos decir que esto es feo, y podríamos entender que el arte contemporáneo, si este señor lo considera uno de los grandes artistas, el arte contemporáneo asume la fealdad. Si no somos del contemporáneo, vamos a trazar una genealogía hasta llegar aquí sobre algunos elementos, ya digo que son como si dijéramos esos puntales sobre los que se sustentan los edificios de Venecia. Para esto tenemos que entender la importancia de las palabras, aunque suene como una generalización demasiado amplia o incluso una banalidad, ¿no? Pero en tiempos así de fake, de posverdad, de mentiras de todo tipo, podemos pensar que las palabras ya no son importantes, incluso podemos pensar que hay palabras que hemos transitado tanto que ya no cortan, ¿no? Hemos podido casi suprimir la importancia, el peso político, la relevancia de determinadas palabras fundamentales como pueden ser libertad, democracia, justicia. Si estamos cuestionando la propia esencia de las palabras, nos podemos perder en un discurso semiótico que en absoluto es al que vamos, pero sí es importante que en esta cuestión de qué es lo feo, qué es lo bonito, qué es lo bello en el arte, incluso qué es lo sublime, que también vamos a llegar a esa categoría, que es otra categoría diferente, hay que entender la importancia de las palabras. De hecho, una palabra nos ha cambiado la vida a todos. Coronavirus. Hace unas semanas no existía prácticamente y una sola palabra hoy habita en nuestra casa, como en los 90 y en los 80, otra palabra también cambió la vida de la gente, que fue SIDA, o peste negra, ¿no? La última conferencia, pues recordáis que era sobre las pandemias. Estas palabras que aparecen de repente, pues alteran, ¿no? Entonces, si estamos utilizando de una forma muy rigurosa determinadas palabras, quizá no nos debamos perder cuando hablamos de estética o cuando hablamos de la historia del arte, la importancia del sentido de las palabras, ¿no? Que en este caso pues, yo creo que es crucial. Porque además nuestro uso del lenguaje poco a poco se va empobreciendo por definición. Encontramos esas muletillas, ¿no? Todo es muy fuerte. Qué fuerte es este cuadro porque es muy feo. Qué feo, qué fuerte es este cuadro porque es muy bonito. Entonces, en esa indefinición pues vamos perdiendo categorías como lo bello y lo sublime que parecen de un estudio de estética antiguo, pero en realidad hoy son fundamentales, ¿no? De cara a afrontar tanto el arte antiguo como el arte contemporáneo. Eh, Nos gusta lo feo. Nos gusta lo feo, nos gusta lo desagradable. Alguien puede pensar, no, 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 a mí no me gusta lo feo, esto es de otra gente, a mí lo que me gusta es lo bonito, sin terminar de saber ni de acotar qué es lo bonito. Quizá al final de esta conferencia incluso penalicemos el uso del término bonito. También encontrando en mi infinita colección de trastos, me he encontrado con este jabón. Cuando voy a México compro mucho estos jabones, ¿no? Los jabones de la Santa Muerte. Son jabones que llevan conjuros, unos traen dinero, otros, en este caso, pues no recuerdo si la oración de la Santa Muerte protegía pues, de determinadas cuestiones. Úsalo para vencer, atraer y dominar. Es decir, este jabón de la Santa Muerte me da un poder casi ilimitado, que efectivamente me lo da. Esto es un objeto bastante grotesco, ¿no? Esta utilización de la muerte y de una calavera que tiene que ver con una cultura determinada, que llega incluso a un plano religioso completamente serio, ¿no? Y que invoca incluso pues, la fe de la gente. En el campo de la estética, el uso de la muerte, en el arte, en toda la historia del arte, es definitivo, ¿no? Se podrían hacer tesis y tesis y tesis sobre cómo la muerte aparece en la historia del arte.
y hoy va a ser uno de los protagonistas de nuestra charla. Entonces vamos ya con las imágenes. Bien, aquí tenemos... Ups, aquí. Vamos a poner las imágenes en grande, perdonad un momentito. Aquí tenemos un cuadro de Quentin Metsys, es un cuadro muy conocido, pero vamos a empezar por otro del mismo autor, en el que se confronta la belleza con la fealdad. Obviamente hay un interés monetario en esta relación. El Renacimiento se va a sentir fascinado por esta contraposición de fealdad y belleza, y el arte del Renacimiento va a ser un arte destinado esencialmente a una belleza en unos términos neoplatónicos, una idealización casi extrema, que la propia técnica lleva a eso, ¿no? El uso de las gamas cromáticas con estos azules, esta claridad, tanto en un entorno flamenco, como el que sería este pintor, Quentin Metsys, o Quintín Massís, con dos S, que se escribe también, sabéis que lo hispanizamos todo. Entonces, en estos cuadros que suelen ser alegóricos, el otro día hablábamos de Bruegel o de Bregel o de Bruegel, según como lo digamos, los pintores flamencos tienden a esta referencia alegórica, y este cuadro a mí me parecía perfecto para empezar hablando de lo bonito, de lo feo, de la belleza y la fealdad, y para distinguir lo bonito como una cosa un poco más banal y la belleza como una categoría mayor, dentro de la cual, si nos vamos a Rosenkrantz, que es como el gran teorizador de la fealdad en el arte, pues vamos a encontrar que no es contrario, sino otra categoría. La fealdad es una categoría. La belleza perfecta podría ser este cuadro, ¿no? Es la Fornarina de Rafael. Es una belleza impoluta, de ese desnudo. Yo creo que quizá todos llegaríamos al consenso de que este podía ser un perfecto icono de una belleza casi intemporal. Esto es, pasa los siglos, pasará el tiempo y seguirá siendo como la belleza máxima. En una contraposición a esta belleza un poco irreal, casi ideal, tenemos una muerta real, es una mujer asesinada, es una historia además pues bastante conocida, es la Dalia Negra, es una mujer que fue asesinada y las imágenes saltaron a la prensa. Son imágenes, es una imagen muy dolorosa. Esto que tenemos aquí es una mujer torturada. Vamos a plantearnos una pregunta. ¿Tendríamos en nuestra casa la imagen de esta mujer torturada? ¿Conviviríamos con esta imagen de esta mujer desfigurada, machacada, hasta un borde que cuesta? Yo estoy viendo la imagen y he trabajado con ella y me sigue provocando una sensación muy, muy dura, ¿no? De repulsión. Pero seguramente todos diríamos que no, o casi todos diríamos que no, porque partimos de una idealización de la belleza en esta contraposición pues, tan cinematográfica de la bella y la bestia, ¿no? Esa combinación que teníamos al principio también en Quentin Metsys, y propugnamos o buscamos una belleza que nos separe del dolor, ¿no? Y consideramos que nuestro gusto es el definitivamente bueno, sin considerar que a lo mejor el gusto por lo feo pueda ser sofisticado, pueda ser un paso, una evolución, incluso sobre el conocimiento de la historia del arte. Esta imagen que tenéis sería una actualización del mito de la Bella y la Bestia. Es una imagen que hace 15 años o así fue célebre en Estados Unidos. Es un marine de 24 años que viene herido de la Segunda Guerra del Golfo. Se llama Tyler Siegel, abajo tenéis el rótulo, y se casa con su novia, que es René Klein. Entonces, esta foto fue muy impactante, ¿no? Primero porque aparecieron las fotos de antes del accidente de él, que él está completamente desfigurado. Apareció este momento de la boda que podemos interpretar la situación de ella, ¿no? Abajo tenemos una inscripción que yo hubiera preferido que no apareciera, pero es que esta es la mayor calidad que he encontrado para reproducir hoy, ¿no? Al final él muere un año después, ella se divorcia se divorcia un año después, y él muere hace relativamente poco. Obviamente se ha arrojado a las drogas y al alcohol porque es una situación insoportable la que está viviendo. El drama de estas dos personas pues fue, como son ahora las cosas, prácticamente televisado, ¿no? Y aquí tenemos esa idea de la contraposición de la pureza, de la belleza, frente a lo feo, y surge una idea, porque este señor no es malo, o suponemos que no es malo, pero nuestra cultura asigna una categoría moral a la belleza y a la fealdad. Y de hecho eso lo tenemos en toda la historia del arte, pero incluso en el Código Penal. En Estados Unidos, hasta 1970, existieron leyes que penalizaban la fealdad. Hay casos determinados de policías que detenían a mendigos, no tenían otra excusa, y la razón para detenerlos era que eran muy feos. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX la fealdad
se considera un sinónimo, en cierta forma, de maldad por teorías pseudocientíficas, como es el caso de la fisiognómica, que estudiaba pues, la forma del cráneo, la forma de la cara, y a determinadas personas por sus rasgos físicos los consideraba malos, malos perversos. Es un absurdo. El exterior y el interior es un juego como muy banal de una filosofía muy antigua. Pero hoy seguimos aplicando, tenemos unos ciertos complejos que nos tienden a hacer pensar que lo bonito, o lo bello, perdón, lo bonito es bueno y lo feo es malo, cuando estamos hablando de unos términos estéticos, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, tenemos ese caso. Él es muy feo, pero no es malo, no es necesariamente malo. Ella es muy guapa, pero no es necesariamente buena. Esta imagen es muy impactante y era como perfecta para ir introduciéndonos en esas raíces culturales que tenemos de nuestra idea de lo feo, que van incluso a los cuentos, ¿no? Aquí tenemos el patito feo. La posibilidad de redención, porque el patito al final acaba siendo un cisne, ¿no? Y acaba siendo el más bonito de todos, ¿no? Tenemos que confiar un poco en eso. Esto es una superación de esa idea de que lo feo es intrínsecamente malo. En toda la imaginería, si sois españoles como si sois de América Latina, en toda la imaginería religiosa, cuando tenemos el martirio de Cristo, tenemos que los sayones, que son los que lo azotan, son muy feos. Son muy feos porque son malos. Esa relación existe, pero ya os digo, en Estados Unidos legalmente hasta hace muy poco. Aquí tenemos la duquesa fea de Quentin Metsys, o Quintín Masís, este que teníamos del principio, y nos va a entrar o a meter este cuadro en una cuestión que es, ¿y si de repente nos empieza a gustar lo feo? Esa pintura del Renacimiento que hemos visto, que tiene en la Fornarina como una culminación, como una idea máxima de belleza, también tocó la fealdad, como hemos visto en este cuadro del principio, pero es que también va a existir un interés por la fealdad que no solo es estético, sino científico, porque aquí tenemos, por ejemplo, todas esas ferias de monstruos y se pagaba por ver a la gente deforme, por quien tenía un brazo de más, por quien los siameses, sabéis que eran muy cotizados, ahora vamos a volver un poquito de eso. Es decir, en el Renacimiento empieza a surgir un interés por esta fealdad extrema. Es una curiosidad que se considera incluso malsana, porque hemos dicho que fealdad, en el siglo XVI, iba asociado a maldad. Entonces, la gente, ¿por qué de repente siente interés por esta señora noble que era tan fea como un hombre? De hecho, sus rasgos son masculinos, probablemente fuese un tema hormonal, pero existe un interés que la hacen famosa a ella y a otros muchos fenómenos que existen en el tiempo y que nos remiten a la idea de por qué nos gusta lo que consideramos bello o si nosotros hacemos bello lo que nos gusta. Y aquí tenemos una prueba. Este es el Cristo crucificado de Velázquez. Hemos dado un salto de un siglo y nos hemos ido al barroco. Es difícil que algo sea más bello que esto. Unamuno se quedó fascinado, escribió sobre él. Esto es una cima de la belleza. Pero en realidad lo que estamos viendo aquí es esa mujer desfigurada y torturada. Es un hombre que ha sido torturado y que se le deja morir colgando de la cruz. ¿Qué nos hace ver esta representación como algo tan bello? En primer lugar, nuestras fuentes culturales. Hay un elemento cultural, el cristianismo nos introduce en esta figura y de la cruz, del simple signo de Constantino, pasamos a la representación también del Cristo sufriente que padece por nosotros. Generamos un vínculo emocional con esta figura que corrompe nuestra percepción de lo bello. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, alguien completamente ajeno a la religión cristiana o desconocedor, lo más probable es que, más allá de esa superficie estética bella, lo que encuentre es que aquí hay un hombre que está muriendo desangrado. ¿Qué ocurre? El artista falsea la realidad. Velázquez no está pintando un hombre que muere en la cruz. Lo que está pintando es un atleta que se mantiene en pie. Este hombre está perfectamente vivo, pero es que nosotros queremos que esté así. Nosotros queremos que el Cristo sea bello, nosotros queremos que sea esa pureza formal, ese torso perfecto. No queremos que sea un muerto real porque sabemos que el muerto real es la mujer que hemos visto en blanco y negro desfigurada hace un rato. Y no podríamos convivir con esta pieza. Todos nos llevaríamos este cuadro a nuestra casa, pero ninguno se llevaría a esa mujer desfigurada. Nosotros manejamos nuestra idea de belleza en pos de unas construcciones culturales y espirituales. ¿Es siempre así? No. También es zonal este tema. Y aquí tenemos un cuadro que quizá muchos no consideréis bello, vamos a seguir discutiendo el término. A mí me parece una de las grandes obras de la historia del arte, es el Cristo muerto de Hans Holbein. Está en Basilea, en el Museo de Bellas Artes.
A mí es un cuadro, yo he hecho muchas veces las ferias de Basilea y en momentos determinados, en esa saturación de arte contemporáneo, me escapo, me voy al Museo de Bellas Artes y me encuentro con este cuadro y recupero un montón de cosas, ¿no?, en este encuentro. Si nos alejamos de nuestras propias raíces culturales, lo que tenemos aquí es un hombre que Hans Holbein se preocupó de tomar de un muerto realmente. Es decir, Hans Holbein buscó un ejecutado, que de hecho daos cuenta la diferencia de color entre la cara y el cuerpo, y quiso representar al Cristo muerto tal y como estaba en el sepulcro. Es decir, no existe este deseo que sí teníamos en Velázquez de embellecer y de falsear una realidad, pero en realidad a mí me impresiona mucho más este cuadro, incluso que el Cristo de Velázquez, que es mucho más bello. Este deseo de verdad, este deseo de realidad en Holbein, tan duro, que a mucha gente le puede incluso repeler, está más cerca de esa mujer torturada que veíamos al principio. Hay incluso elementos como ese dedo saliente, estáis viendo, esa posición del dedo corazón hacia afuera, que hoy es una palabra ofensiva, ha sido así desde la Grecia antigua. Hay un elemento de separación en esta postura y un mensaje críptico en Holbein aquí. Esa delgadez extrema, porque un hombre que ha estado crucificado y que ha muerto está así, y esa herida, no cauterizada, en la que la sangre, si os dais cuenta, corre en horizontal, no ha cometido el error de hacerla vertical, porque entiende que ese hombre ha sido depuesto de la cruz y colocado en este sepulcro sobre ese sudario blanco que es la sábana santa de Turín. Entonces, aquí tenemos esa cuestión de, ¿es esto bello? Sí, es bellísimo. Es de una belleza insuperable. ¿Es bonito? No. Este es bonito. Este no. Este es insuperable. Aquí quizá esté la verdad, o esté más cerca a la verdad. Quizá este nos resulte más doloroso, pero es que quizá el Cristo muerto tenga que decirnos esto. Ya entramos en otra historia. Este es un cuadro, un retablo muy impresionante en Amberes de Pedro Pablo Rubens. ¿Por qué es impresionante? ¿Cuántos descendimientos de la cruz hemos visto? Miles. Aquí tenemos quizá el mejor o uno de los mejores, que es el de Roger van der Weyden, que está en el Museo del Prado. Este es uno de los grandes cuadros de la historia. Es una belleza imposible de superar realmente. Yo no sé si hay cuadros que puedan ser más bellos que este. Pero aquí tenemos otra vez esa cuestión anterior de que este Cristo de Rubens, en la diferencia de algo más de un siglo, dos pintores flamencos, bueno, de un entorno geográfico similar, aquí tenemos una idealización, una belleza que va a lo formal. Por ejemplo, os estáis dando cuenta de esas formas paralelas que constituyen el Cristo y la Virgen, el juego de colores del rojo de San Juan, este encajonamiento de un cuadro que perteneció a la Hermandad de Ballesteros, porque lo tenemos aquí un detalle, pero hay un momento en el que nada dramático, tétrico, ni ese elemento mortuorio de la calavera de Adán, no hay nada que nos haga, en cierta forma, recuperar esa imagen de la mujer torturada del principio. No estamos percibiendo que este hombre haya muerto en realidad. Hay un elemento de irrealidad en esta artistificación, en este deseo de sublimar la belleza, que está lejos de lo que sí consigue Rubens 100 y pico años después con este cuadro. ¿Por qué este cuadro me impresiona tanto? Es un cuadro que tiene un profundo deseo de belleza, ¿no? Es un cuadro bellísimo. Pero si os dais cuenta, el Cristo que está descendiendo de la cruz, a diferencia de este, no tiene la dignidad física de contener los músculos para falsear esta postura. Es un Cristo que está cayendo como cae un muerto de una cruz. Es un Cristo blanco, pálido. Es un Cristo que lleva horas muerto, que tiene esa palidez real de los muertos. Es un Cristo al que todos tienen que acoger porque su peso es muy fuerte. Si os dais cuenta, este Cristo de Roger van der Weyden no pesa. Es un Cristo aéreo porque se ha sacrificado toda la verdad en pos de una belleza ideal. El fin es muy loable. El artista está buscando que generemos una empatía sobre la idea de la adoración. Pero Rubens está buscando una empatía con unos fieles, los de 1610, 1620, 1630, especialmente 1630, que van a vivir la peste y van a vivir la guerra, que han visto estos muertos en los caminos, que han visto a la gente ajusticiada. Lo que busca Rubens con este deseo de verdad, más allá de la realidad, es que generemos una empatía con el auténtico Cristo muerto. ¿Es bello? Es bellísimo. Es insuperablemente bello. ¿Es bonito? No. Este es bonito. Por eso vamos a proscribir en cierta forma el término bonito y lo vamos a alejar de la charla de hoy,
porque además es un término que nos puede llevar a engaño, porque no es difícil encontrar un cuadro como esta pieza tardomanierista con un martirio y que la gente en un museo utilice el término y diga, qué bonito. No, no es bonito, es otra cosa diferente. ¿Es hermoso? Bien, es un término bastante más abstracto. ¿Es bello? Quizás sí sea bello, incluso siendo macabro, siendo tétrico, siendo violento, siendo doloroso, pero en ningún caso es bonito, no lo puede ser de ninguna manera. Estamos viendo la pintura del Renacimiento y del Barroco a la que estamos acostumbrados, ¿no? Hemos dado unos pequeños saltos, pero esta es una idea que se remite a la antigüedad. Esos condicionantes que tenemos, que nos hacen ver como bonito algo que no lo es, cuando es bello, lo tenemos también en la antigüedad, y aquí tenemos el caso de Laocoonte. Esta es una de las esculturas más famosas que existen. Es de una belleza tremenda, pero el tema es espantoso, el tema es el horror. El tema es el horror estético, físico y moral también, porque ¿qué ocurre? Laocoonte va a salvar a los troyanos, va a salvar a su pueblo, pero los dioses no permiten que lo haga. Entonces mandan esta serpiente marina que lo mata a él y mata a sus hijos. Es decir, es el horror, es la situación más espantosa imaginable de un hijo viendo morir... perdonad un momentito, Carolina, quita el sonido. Viendo morir a sus hijos a manos de una serpiente. ¿Qué ocurre? Que los escultores buscan una idea de belleza superlativa a través de ese físico de una forma parecida y al mismo tiempo distinta a la que va a ocurrir con Roger van der Weyden en el siglo XVI. Carolina, es que hay un reverso. No, es que me deja entrar en tu móvil. A ver. Veamos. ¿Me perdonáis un segundo? ¿Qué tenemos? A ver. No, está todo silencioso. Ok. Bueno, ya sabéis. Cuestiones técnicas. Seguimos. Entonces, aquí lo que tenemos es la belleza llevada al extremo sobre una cuestión que moralmente es profundamente reprochable, por decirlo así. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a volver a las imágenes. Nacho, creo que es una tal Begoña Zamora, que tiene el micrófono abierto. Begoña Zamora, veamos. Begoña, ¿me oyes? Begoña, ¿puedes apagar el audio, por favor? Ok, vale, parece que ya lo tenemos. Estáis viendo pantalla, ¿verdad? ¿Tú ves pantalla, Carolina? Ok, pues pasamos a diapositivas. Bien, seguimos con Laocoonte y con esa falsificación, en cierta forma, en pos de una belleza ideal de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, tenemos una circunstancia que ocurre a lo largo de todos los tiempos, ¿no? Como el artista, en esa pulsión, en ese deseo de belleza, se encuentra en la situación, por ejemplo, de José de Ribera. Ribera es como un paradigmático en este punto, ¿no? De la tremenda belleza de sus lienzos y lo que en realidad en ese momento está ocurriendo. No sé si podéis ver, por ejemplo, daos cuenta el detalle del brazo en el que se le está desollando. Aquí tenemos a San Bartolomé, que pierde la piel, que es un mito clásico, vamos a volver un poco a eso, y lo que estamos viendo en un primer momento nos está impactando porque hay una cuestión que nos impresiona siempre al ser humano, que es ese hecho mimético de determinados estilos. Esa verosimilitud de lo reflejado, de lo pintado que existía en el torso, por ejemplo, de Laocoonte. Aquí lo tenemos en pintura y estamos profundamente impresionados con esas carnes que son reales, pero cuando nos vamos al detalle y vemos el desollado, que es un perfectísimo estudio anatómico, porque Ribera había visto muchos muertos y había visto muchos desollados, esos estudios de musculatura son antiguos, se hacían ya entonces. Aquí lo que tenemos es el momento del horror. Entonces, de una primera impresión a una segunda nos estamos cuestionando ese momento de belleza inicial con la fealdad profunda del momento violento. Y aquí tenemos otra cuestión. La fealdad y la violencia, hay un punto en el que están unidos. Aquí seguimos con Ribera, con el Apolo y Marsias, hay varias versiones, en Roma hay una, en Capodimonte hay otra. Este es un formidable cuadro de un pintor que genera una leyenda por pintar cosas espantosas.
En el momento del barroco triunfante, de los Carracci, de esa belleza romana, de ese clasicismo que entra en el barroco por la puerta grande, rodeado de caballos y de ángeles, aparece un personaje terrible que es Caravaggio, un poquito antes que los demás, y siembra algo espantoso en esa verosimilitud y en ese deseo de mostrar una realidad que no es tan bella como la de los Carracci, ni tan clásica como la de Poussin. Rivera sí entiende esa necesidad de similitud y ese punto espantoso que existe en la realidad que él refleja, que va a hacer que se genere un mito que va a llegar incluso al XIX, ¿no? Se va a considerar a Rivera como el pintor de lo deforme, de lo monstruoso. Aquí tenemos casi el sumum de ese deseo del arte de mostrar el horror ya en el siglo XVII. Apolo, Marsias, es un fauno que ha aprendido a tocar la flauta que estáis viendo aquí, y se atreve a retar a Apolo. Apolo obviamente vence, lo desolla, como estábamos viendo antes en San Bartolomé. De hecho, la referencia a San Bartolomé deriva de este mito clásico, y aquí lo que estamos viendo es ese momento clásico nuevamente, como en Laocoonte, en el que el horror se torna motivo del arte, en el que la fealdad casi más extrema, porque es ese punto violento, va a alcanzar una cima que ya no vamos a dejar nunca. Aquí tenemos un Marsias, porque existen grupos escultóricos, los habréis visto en Roma, hay varios, en el que Apolo está de rodillas delante, afilando estos cuchillos. Son muy parecidos a estos, los que tiene Apolo son curvos, son cuchillos de desollar. Estos son los cuchillos que se utilizan para desollar a la caza, ¿no? Y que se venden en cualquier sitio. Entonces Marsias va a ser desollado, y en el barroco se va a retomar esta idea. Y nosotros pensamos, pero bueno, un tipo que está desollando a otro, ¿cómo puede ser un motivo para el arte? Claro, las cuestiones son otras, y en muchos casos son cuestiones morales, ¿no? Porque aquí, incluso en esta referencia al clasicismo, hay una advertencia: cuidado con la divinidad. Y ahí pues casi nos podríamos ir al gran teatro del mundo. Obrad bien, que Dios en Dios. El martirio de San Felipe es uno de esos cuadros que yo decía antes, que cuando el espectador se planta delante de él, en el Prado, es la versión quizá más potente. En Nápoles hay otra. Rivera tenía un taller importante y producía muchas versiones. De hecho, en la Catedral de Murcia hay una versión con algunas variantes de este cuadro, porque son muchos los artistas que siguen este estilo que triunfa, y es un estilo que triunfa después de la Contrarreforma, en la que existe una necesidad no de mortificación, sino una necesidad política por parte de la Iglesia de generar esa empatía con el fiel, porque la Iglesia católica está luchando con la protestante. Más que nunca, la Iglesia católica va a tener que recurrir a los afectos. Estos cuadros de este patetismo tan brutal están hablando directamente a la experiencia del espectador. Le están diciendo: ellos sufrieron por ti. Sufre, defiéndelos tú a ellos. Sé tú el miles, sé tú el militar de Cristo como fueron ellos. Entonces, en esta heroicidad tremenda de los santos, hay un campo pictórico tremendo que en algunos casos es idealizado y es bellísimo, y en el caso de Rivera tiende a un realismo que algunas veces es lacerante, llega a ser demasiado duro, pero estamos disfrutando, porque yo creo que a todos nos está gustando este cuadro. Entonces, si volvemos a esa pregunta del principio, ¿a mí me gusta lo feo? Y nosotros habíamos respondido: ¿a mí qué me va a gustar lo feo? A mí no me gusta lo feo. Yo creo que esto es fealdad. Al mismo tiempo, desde otro punto de vista, es una belleza insuperable, pero este horror representado en este cuadro, que es la tortura de un hombre, es el espanto. Entonces, todas estas contradicciones tan maravillosas son las que hacen que el arte sea insuperablemente bello. Volvamos a ese término que estamos utilizando tan mal. Porque no hay forma, porque no se puede así siempre, porque el arte se nos escurre entre las manos y nunca llegamos a saberlo todo, nunca llegamos a entender todo. En esas fisuras, por ejemplo, se encuentra Goya. Esta vendimia de Goya, este momento que hay quien pueda considerar muy bello, es muy bello, obviamente Goya siempre es buenísimo. A mí se me queda casi en una anécdota un poco soft, casi bonito, cuando me enfrento a este cuadro. Este es el primer cuadro que a mí me impacta en mi vida. Me llevan de pequeño, me plantan delante de él y tengo una caída del caballo, ¿no? Tengo una epifanía y me encuentro con que este cuadro quizás sea el más importante de mi vida. Es este momento de las pinturas negras de Goya, y aquí tenemos a Saturno devorando a sus hijos, muy diferente al que ha pintado Rubens. Este momento tan tremendo, porque aquí, si nos damos cuenta, existe el detalle de que le está arrancando la carne al niño, y si nos fijamos, ese verismo, ese realismo es bastante lacerante, pero hay algo aquí que no está aquí. Hay algo en esta locura demencial de los ojos
que pinta un pintor que ha visto esos ojos en alguien, de un pintor que ha visto la locura. Y aquí nos vamos a enfrentar a un término, lo inarmónico, el horror, llega a un punto casi sublime con Goya. Y en lo sublime nos vamos a ir a una categoría que nos lleva a la naturaleza desbordante, exagerada y terrible. En estos cuadros de Goya nos encontramos esa colisión de categorías que han descartado para siempre lo bonito. Aquí no hay nada bonito, es imposible que haya algo aquí bonito. Ni siquiera en esa figura que está devorando, que así de modo anecdótico lo que hizo fue utilizar un Cristo, una talla, y él, bueno, la tomó así. Esta irrealidad del Cristo, que nosotros ya sabemos que es un Cristo y ya no podemos verlo de otra forma, contrasta con este hombre devorando a un niño que seguramente sí fue un anciano que posó con un niño durante horas. Es decir, Rubens sí debió ir al natural con estos estudios anatómicos, con este cuadro que sería terrible si no viésemos este. Cuando nos enfrentamos con este cuadro estamos en el sumum de la fealdad y al mismo tiempo es formidable, es maravilloso. A mí me entusiasma y desde luego cuando voy de esto en sentido contrario a esto, aquí me encuentro ante una falta de conexión emotiva muy fuerte, que en este cuadro obviamente no era lo que se pretendía, y quizá en este sí, aunque estos cuadros en teoría pues, no se pintaron para que nosotros los viéramos, pero la historia del arte deriva en esto. Luego vamos a tener, ya estamos en el siglo XIX, una cuestión muy importante. Antes os citaba a Rosenkrantz, que es como el gran teórico, el que inicia con todo esto. En el siglo XIX se va a normalizar una serie de cuestiones que en la estética no se estaban tratando, y en el caso de Fuseli, que es uno de los grandes artistas del XIX, un artista no tan conocido, es un a caballo entre los dos siglos, es escritor, poeta, historiador del arte, es un suizo que plantea estas imágenes aterradoras mucho antes de Freud. Es decir, está hablando de un mundo de los sueños y del subconsciente en el que están estos íncubos, en el que aparece el caballo. Si asististeis a la conferencia del otro día de las pandemias, el caballo muerto tiene una representación muy clara a lo largo de la historia del arte medieval, y este caballo con los ojos blancos está muerto, ¿no? Es una suerte de muerte que asoma entre las cortinas con este demonio que está encima del sueño, de esta belleza, ¿no? Que duerme completamente despreocupada o no. Este sueño, este desarmónico concepto de la estética de este suizo va a ir introduciendo nuevas percepciones en un arte que ya no va a ser necesariamente bonito y que se va a enfrentar al monstruo. El monstruo ya en el siglo XIX va tomando una importancia fuerte en nuestras vidas, y en el XX, a través de la cinematografía, la va a tomar aún más, y aquí tenemos pues, el caso de Frankenstein, ¿no? Y en el Frankenstein nos volvemos a encontrar con esa Hanno bifronte, ¿no? Que mira hacia la guerra y la paz, con nuestra relación de doble sentido con estas cuestiones, ¿no? Porque es feísimo, pero al mismo tiempo nos fascina este monstruo, y entonces nos acabamos enamorando y enganchando de este personaje y nos ponemos de su parte frente a esa decadencia moral de los normales, ¿no? Que son el pueblo que lo que quieren es matar al personaje que hemos hecho nuestro. Este interés, antes os estaba hablando de esta duquesa fea de Quentin Metsys en el siglo XVI. Somos bastante raros en nuestro gusto, ¿no? por decir las cosas con términos muy llanos. Esto que tenéis aquí es una foto de Julia Pastrana. Julia nació en 1834 y murió en 1860, es decir, con 26 años, murió muy joven. Nació en Sinaloa y padecía hipertricosis. Es una deformación que hace que crezca el pelo, como estáis viendo, y que al mismo tiempo le provoca un prognatismo que de hecho ocupó a Charles Darwin, ¿no? Porque abajo tenía más dientes y la mandíbula superior encajaba completamente en la inferior, dándole un aspecto pues, simiesco. Esta señora, hay una leyenda pues, que parece ser que cuando nació su madre se la tuvo que llevar, cuando muere la madre vuelve, es recogida por una familia norteamericana, entonces es una criada hasta que la encuentra pues, uno de estos vendedores de fenómenos que existían en el siglo XIX y en el XX. Entonces, en pleno siglo XIX existe este apogeo, este auge del fenómeno de feria, que Solana, por ejemplo, va a ser un fan, ¿no? de todo esto. Entonces, Julia Pastrana se convierte en un fenómeno de feria. Era una mujer muy fina, muy amable, muy agradable, que llega a aprender idiomas, entonces viaja por toda Europa, y el primer comerciante, por llamarlo así, se la acaba vendiendo a un segundo personaje que se llama Theodor Lend, que se casa con ella, y tienen un hijo. Entonces esto les pilla en Viena.
Cuando el niño va a nacer, pues hay complicaciones en el parto, pero el tal Lent, su marido, sigue vendiendo las entradas de esa representación. Sigue queriendo hacer caja cuando ella está a punto de morir en la cama del parto. El niño nace y el niño nace con la misma enfermedad que ella, con el mismo síndrome, y ella muere también, mueren los dos. Entonces, ¿qué hace Theodor Lent? Le vende el esqueleto o el cuerpo de ambos a un científico ruso que se llama Sokolov. Sokolov las hace momificar, diseca a Julia y a su hijo, bebé, y los exhibe en el instituto científico ruso en el que trabaja. Este Theodor Lent va a buscar otro fenómeno con el que casarse, va a encontrar algunos, se le muere incluso otra, pero nunca va a tener nadie de la importancia de Julia Pastrana, que llega a ser un fenómeno global. En un momento de una globalización distinta como la del 19, todo el mundo prácticamente conocía a Julia Pastrana. Julia Pastrana, que muere siendo una niña, muere con 26 años, va quedando un poco en el olvido, y este Theodor Lent, como ve que ha perdido el negocio, habla con Sokolov e intenta recuperar los cuerpos para exhibirlos. Entonces, en Rusia le dicen que la ley no permite exhibir los cuerpos. Él va a emprender un juicio con el Estado ruso y lo va a ganar demostrando que era su mujer y que era su hijo. Le devuelven los cuerpos, intenta exhibirlos, va a acabar vendiéndolos a un museo. Aquí tenéis un grabado de finales del 19 en el que Julia está dentro de una urna en la que se mostraba como el objeto no artístico, ¿no? Como ese objeto que era. Y a la derecha aquí tenéis el cuerpo de su hijo, que también se mostraba con los dos. Aquí tenéis una fotografía de ambos disecados. Lo interesante, en primer lugar, es que se pague por ver ese fenómeno de feria, que era un hábito en el siglo XIX. Lo tremendo es que se pagase por ver los cuerpos, porque se pagase por ver los cuerpos disecados de una mujer y un hijo cuya historia conocía todo el mundo, porque había aparecido en todos los periódicos. No es nada nuevo, aquí tenemos un cuadro de Rivera muy conocido, es Madalena Ventura, la mujer barbuda, pintada por Rivera en el siglo XVII, que está en el Hospital de Afuera de Toledo, y aquí estáis viendo ese interés de la nobleza y de los reyes por los fenómenos extraños, ¿no? Ella era una mujer barbuda que Rivera hace representar dando de mamar a su hijo para evidenciar que era una mujer. Es decir, siempre existe ese interés un poco siniestro por lo que no es normal, porque aquí vamos a una categoría esencial de la fealdad. El feo es el otro. Nosotros construimos nuestra idea de estética sobre nuestra propia comunidad. El feo es el otro. Y al final vamos a acabar un poco dando incluso una prueba científica de cómo se construye esa aberración cultural. ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo y nos encontramos con que no siempre van a ser las cosas aquí. Aquí tenemos una imagen de Conchita Wurst. Conchita Wurst, que dio la gran sorpresa en Eurovisión, propugna algo que en otro tiempo fue considerado como una aberración. Es decir, sí hay un paso del tiempo que favorece y que nos hace mejores y que nos hace más humanos, y que muchas veces nos cuestionamos si todo tiempo pasado fue mejor. No, 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 por Dios. La historia de Julia Pastrana, aún así, tiene un final dentro de todo el desastre y de todo el horror. Aquí tenemos el cuerpo, me parece que acabó en un museo, no sé si sueco o noruego. Aquí tenemos el cuerpo de ella dentro de la vitrina en la que se mostraba, en los almacenes de un museo, porque claro, llegado el siglo XX, esto dejaba de ser decoroso. Estoy pensando en el negro de Bañolas, que se hizo enterrar hace no tanto tiempo. Pero el caso es que la imagen de Julia Pastrana en este almacén genera una reacción en México, porque ella es mexicana. Entonces se va a producir un proceso diplomático por el que se va a recuperar el cuerpo de Julia, lo tenemos ahí en un ataúd blanco, se le va a devolver la dignidad, se va a llevar a Sinaloa y se le va a dar una sepultura como la persona que era. Es decir, eso que decíamos antes, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, de ninguna manera. Pero estos fenómenos de feria, este amor por lo feo, por lo inarmónico, existe en casos, pues aquí tenemos, por ejemplo, a John Merrick, el famosísimo hombre elefante, del que está la peli de David Lynch, pero es que además sabéis que acabó siendo, su cuerpo, acabó siendo parte de la colección de Michael Jackson, ¿no? Que era otro buen fenómeno de feria. Entonces, hoy, desde la perspectiva de 2019, nos preguntamos, ¿y esto cómo puede ocurrir? ¿Cómo se ha podido considerar esto un objeto y alguien ha podido codiciarlo tanto como para pagar las fortunas que se pagaban por los esqueletos y por los cuerpos de estas personas, ¿no? ¿Qué extraña aberración estética existe en nosotros que nos lleva a amar esto? Estos procesos se producen de manera natural. Esto que estáis viendo es la cripta de los capuchinos en Palermo.
Es un sitio fascinante, cuando vamos a Palermo no siempre vamos ahí, yo creo que se debe ir. En Palermo, primero porque el subsuelo de una determinada zona facilitaba la conservación de las momias, y después porque se va desarrollando unas técnicas de momificación formidables, la gente se acaba enterrando aquí. Entonces, pues los capuchinos conservan galerías y galerías y galerías y galerías con, no sé la cifra, pero cientos de miles de muertos colgando de las paredes. Además los están viendo con los alambres, con la ropa que llevaban en su momento. Incluso llega un momento en el que se van clasificando con un sentido estético, y existe el pabellón de las vírgenes, existe el pabellón de las niñas que van a hacer la primera comunión, se pone a las hermanas mayores con el bebé, que obviamente son cuerpos, en brazos. Luego hay secciones donde hay pues, determinadas frases que unen cuerpos. No es tanto un criterio cronológico como temático. Es decir, es un museo de la muerte. Se les exhibe con un criterio museográfico y museológico muy adelantado, porque aquí tenemos enterramientos de finales del siglo XVI. Cuando vamos aquí, lo primero que sorprende es el olor, porque no huele mal. Obviamente, en los años 20 me parece que se prohibió, y el último el último no enterramiento, data de esa fecha. Pero hay algo inmensamente atractivo en este horror de ver a decenas y decenas y cientos y miles de cuerpos. No termino de saber qué es, porque yo mismo me he enfrentado a mis sensaciones ante esta imagen espantosa, pero es profundamente atractivo el espacio. Y conforme vamos avanzando, se llega a generar casi una especie de catarsis, ¿no? Porque te pierdes, no llega un punto en el que estás viendo tantos, tantos, tantos muertos. El sitio es complejo, de hecho el turismo siciliano ni siquiera lo anuncia, ¿no? Todo el mundo sabe que eso está ahí, pero ni se visita ni se quiere contar. Esto que esté viendo, por ejemplo, son vestidos ya del siglo XIX. Nos estamos yendo prácticamente al siglo XX, donde tenemos esta niña, que es la momia más bella del mundo. Es una niña momificada a principios del siglo XX y demuestra, por una parte, el nivel de sofisticación al que llegaron las técnicas de embalsamamiento y de momificación en Palermo, y por otra el hecho de que se conserve así en un sitio especial que remite un poco a cómo se conservan las meninas en el Prado. Es decir, allí en un sentido de museo, esta pieza es como la obra cumbre, que no es una obra, es un cadáver, y nos genera una curiosidad malsana y un deseo tremendo de ver esto. Cuando reflexionas y te has distanciado, te has ido un poco lejos, no entiendes las razones, no hay un porqué, pero es profundamente atractivo. De hecho, estamos en casa horrorizados mirando el ordenador y no podemos dejar de mirar ni preguntarnos cómo y por qué, ¿no? Es esta inquietud. José Gutiérrez Solana es un pintor español que nace en 1886, es uno de los grandes artistas españoles, un artista no siempre lo suficientemente conocido, un artista casi imposible de catalogar, es realmente difícil porque es un artista que huye de las categorías. Se enfrenta a una foto, este cuadro está pintado en 1930, se enfrenta a una foto de la cripta de los capuchinos y pinta este cuadro. Tiene la necesidad tremenda de reflejar esto porque ha encontrado como una cierta de comunión casi estética con lo que está pasando ahí. Pero es que es un personaje realmente singular, y es un personaje al que tenemos que enfrentarnos cuando queremos tratar esta representación del horror en el siglo XX. No solo en España, es uno de los artistas que de una forma más casi notarial va a dar testimonio del horror que existe a su alrededor, que existe en esa España negra, que en los años 30 sigue siendo en determinadas partes de Castilla profundamente negra. Solana es un pintor que va a afrontar esta realidad de una manera terrible, pero que tiene algunos matices que yo creo que podemos ir viendo. Hay en esta pieza, que es La procesión de la muerte, que es del mismo momento, es una obra del Reina Sofía que ahora se exhibe enfrente, me parece, del Guernica. Es una obra a la que podemos aplicar todas las lecturas que queramos. Nos puede sorprender que en 1930 se esté pintando esto, pero está pintando una escultura que procesionaba, y de hecho en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid tenemos una muerte en madera similar a esta. Tenemos estos niños que se sacaban, pues son dos bebés que tenemos en cajas, con una procesión atrás que por un lado está llevando a un Cristo y por otro pues son las niñas que hacen la comunión. Ese pueblo castellano al fondo, es todo tan asfixiante, todo tan terrible, todo confluye en esa cabeza coronada que hay a los pies del esqueleto, que es la muerte, que os dais cuenta que lleva la guadaña. ¿Por qué no pintar un cuadro bonito? ¿Por qué perdernos en estos vericuetos del horror? ¿Por qué mirar hacia adentro y encontrarnos con esta realidad
que él buscaba recorriendo pueblos en trenes. Esta sublimación del espanto que tiene un punto en la mirada del personaje este que hay detrás del candil, que estáis viendo en el centro junto al pie de esta muerte. ¿Por qué este deseo de muchos artistas, cuando ya no era necesario por una cuestión doctrinal, como había ocurrido con Rivera, que el culto de esta época y el clero de esta época está buscando eso? ¿Por qué Solana se enfrenta a esta realidad de los pueblos castellanos, esta profundidad del horror, del espanto, de la muerte? No es algo nuevo, siempre ha existido una pasión profunda, casi una devoción. Esto es un cuadro de Carstian Luik, que es una obra muy poco conocida de 1650, en el que tenemos un juego de estos cráneos con estos elementos lujosos que nos remite un poco también a la banalidad, a la banalidad de la vida, a lo fugaz, ¿no?, de todas estas posesiones materiales. De hecho, aquí tenemos una obra, un elemento que suele aparecer mucho, que son las mitras, la música, incluso la corona de un rey no es nada cuando la muerte está apagando la vela con sus dedos, ¿no? Estas pinturas son alegóricas, tienen una razón de ser cultural, pero esta es una obra que Solana decide hacer en pleno siglo XX. Solana decide apartarse completamente de la modernidad, mucho más de la vanguardia que está ocurriendo en París, y centrarse en estos momentos tan tremendos, ¿no?, de la historia cultural española también, que es muy antiguo. Y aquí tenemos a Valdés Leal. Y aquí tenemos a Valdés Leal in ictu oculi, con un gesto que hemos visto ya en este cuadro, con esta muerte que lleva el ataúd, lo estáis viendo aquí, bajo el brazo junto a la guadaña. Es una muerte que tiene mucho trabajo. Es una muerte sobre el mundo, sobre la bola del mundo, que apaga. Son los jeroglíficos de las postrimerías, son dos cuadros formidables que conocéis seguro, y que reina sobre todo el poder del Papa, sobre el poder de los reyes, sobre el conocimiento, sobre la arquitectura, sobre las artes, sobre todo, porque la muerte está por encima, muy por encima de todo. El siglo XVII, que va a ser tan sobrio, tan recio después de la Contrarreforma, va a permitir este elemento grotesco, este elemento horroroso, horrible, para hacer una vanitas incluso con el propio clero. Es decir, el clero va a permitir que ocurra esto, que se den estas situaciones, porque tiene un sentido moralizante y porque se entiende que hay un elemento de modestia al asumir que sí, que es que somos mortales, que vamos a morir. De manera que en el barroco hay muchas cuestiones que hacen fundamental que se pinte esto, pero Solana opta por recuperar cosas que ya se han perdido mucho tiempo e ir contracorriente, luchar contra el arte de su tiempo para plantear pues finales del mundo que nadie contemplaría en un tiempo en el que Picasso ya ha pintado parte de su producción. Este es un cuadro de la colección del Banco Santander en el que tenemos este apocalipsis, este fin del mundo, con esta sucesión de calaveras que tienen un elemento casi morboso. Aquí tenemos que entrar un poquito en la biografía de José Gutiérrez Solana, porque es una persona, su abuelo es mexicano, su padre viene de México, con lo cual partimos de una idea de esa confrontación de la muerte mexicana con la muerte contrarreformista española y la colisión que generan una conciencia de supermuerte que va a obsesionar a Solana, al que un día le preguntan qué es la vida, y dice, pues la vida es una mierda, ¿no? Entonces, esa idea de la fugacidad, que además va a ir incrementada con la dureza de su vida. Él va a ver morir a su hermanita, la va a ver en un ataúd encima de una mesa, va a ver cómo a su perro, al que quería con locura, un repartidor de periódicos le saca un ojo solo por maldad, va a sufrir 2 asaltos de destrozonas, de personajes enmascarados que aprovechan el carnaval pues, para todo tipo de excesos, alcoholismo y obviamente para robos. Entonces, de niño se va a quedar traumatizado con las máscaras le van a parecer el horror y va a generar una profunda repulsión hacia ese desorden. Es un hombre que va a vivir con una madre que enloquece por la pérdida de su marido, la pérdida de sus hijos, va a ver morir a su primito que se atraganta en el Retiro con un gajo de naranja y se está ahogando, y un paseante no tiene mejor idea que, ya que no sale el gajo, le mete el bastón para intentar introducírselo, y el niño muere. El padre del niño se vuelve loco y asalta la casa de socorro para recuperar el cuerpo del niño. Son demasiadas cosas. Entonces, la forma de crecer de Solana, en un mundo que además se cierra, en el que la madre va enloqueciendo y él va a tener incluso que atarla en determinados momentos, ese mundo, esa vida real se tiene que trasladar de alguna forma, y él la traslada a estas representaciones, ya esta profunda devoción por la iconografía de la muerte, que deriva también, o que tiene un nexo claro con James Ensor. Ensor pues, es el pintor de las máscaras, unas máscaras que no son alegres, que son también, como si dijéramos, horribles, ¿no?, en las que aparece, por ejemplo, esta muerte de arriba, pero
Solana va a dar un paso más en este elemento negro, en esta falta total de alegría. Esto que estamos viendo aquí pues probablemente sea un carnaval. Esta es La máscara del caimán, es un cuadro que también pertenece a la colección del Banco Santander y que está en la exposición que te decía al principio, que da motivo a esta conferencia, que es Solana y la modernidad otra, del Instituto de Industrias Culturales y las Artes de Murcia, en el Palacio San Esteban. Este cuadro está allí confinado, está como toda la exposición y como todos nosotros, pues encerrado durante unos días. ¿Qué tenemos aquí? Estas máscaras deberían ser alegría porque es una fiesta, pero en ningún momento existe la menor capacidad de alegrarse, de divertirse. Esto que está ocurriendo tiene un punto sombrío que habla de ese mundo, de ese deseo de no belleza, sino de horror que busca siempre José Gutiérrez Solana. Aquí os he traído algunas imágenes de la exposición. Este es el montaje. La iglesia es un templo de finales del siglo XVI, formidable, que se ha restaurado y que se inaugura con esta exposición. Y aquí estamos viendo, pues, por ejemplo, una obra de Benjamín Palencia, luego tenemos otro par de obras de Solana y al fondo un cuadro al que vamos a volver. Es una exposición a la que yo os invito a venir, por supuesto. Se iba a abrir a finales de marzo, ya entiendo que será a finales de abril. Y yo creo que merece la pena. Aquí tenéis, por ejemplo, un cuadro muy importante, una serie de coristas que se están vistiendo después de una representación. Es un cuadro que nos habla un poco de esa imposibilidad sensorial, emotiva de José Gutiérrez Solana, porque ese cuadro debería tener una dosis de lujuria, de deseo, no sé muy bien qué, pero no lo tiene en absoluto. No existen casi los buenos sentimientos en las representaciones de José Gutiérrez Solana. De hecho, por ejemplo, aquí cuando pinta los gigantes y cabezudos de la misma colección, tenemos una fiesta, tenemos una juerga en un pueblo castellano. Tenemos algo que tendría que ser divertido, colorido, bonito, y lo que tenemos es podríamos decir, una yuxtaposición de soledades. Todos los personajes, todos los gigantes, los cabezudos, los mascarones, están en la más absoluta inexpresividad, obviamente porque llevan máscaras, pero no existe casi el contacto de ninguna manera. No somos capaces de describir la relación entre nadie ni entre nada. Es un cuadro singular porque tiene este fondo arquitectónico que no suelen tener los cuadros de Solana, pero lo que nos interesa es cómo eso, que para el resto de la humanidad era divertido, para Solana, en el peor de los sentidos, es grotesco y horrible. Es algo espantoso porque remite a esas experiencias de su infancia, que se traduce también cuando pasa a los retratos, ¿no? Aquí tenemos el retrato del físico. Obviamente el físico debía ser un hombre pues, adusto, ceñudo, un hombre serio, pero ¿hasta qué punto extrema José Gutiérrez Solana la gama tonal y la gama cromática para hacer el cuadro en un punto también asfixiante? Es un cuadro que tiene un espacio, es un cuadro en el que las proporciones no te saturan, es un cuadro que tiene esa combinación de aciertos y errores que tenía Solana, que lo hace tan genial como deficiente en algunos puntos técnicos, ¿no? Pero aquí estamos viendo, por ejemplo, esa naturaleza muerta de arriba que nos está contando mucho de un personaje que en determinados momentos llega a dar miedo. Nos volvemos a encontrar con esa pregunta, ¿no? Es horrible, pero me gusta. Hay algo tan atractivo en la pintura de Solana que no es fácilmente explicable desde los términos a los que nos solemos enfrentar. Y este es el cuadro con el que estábamos antes, que es lo que os decía, porque tenemos incluso un desnudo, tenemos un pecho, tenemos una mujer que comprime el corsé, pero hay cero emoción, cero sensualidad, no existe la sensualidad, no existe el deseo en este cuadro, que daos cuenta, es como una especie de versión tardía de la señorita de Aviñón, que bueno, también podemos interpretar de otra manera. Pero lo cierto es que un cuadro que tendría que haber generado unas emociones no las genera porque Solana es incapaz de generarlas. Cuidado, no las está satirizando, no las está convirtiendo en ningún momento en un objeto ni de burla ni de pornografía. Solana respeta profundamente los motivos. Solana, cuando pinta esos mascarones o a este señor, está respetando y está tomando un documento casi notarial de una realidad como él la percibe. En este caso también, no está criticando tampoco las máscaras, está plasmando esa realidad distante con la que él ve las cosas y ese deseo de encontrar esa parte oscura que tiene la vida. Hay otros artistas, como es el caso de Zuloaga, en el que vamos a tener, como si dijéramos, una especie de bipolaridad. Aquí tenemos un retrato de 1909 en el que planta toda esa belleza del París de la primera década del siglo en una actriz francesa que retrata en una colección particular de Bilbao.
esa forma de jugar con los tejidos que tienes en el vestido, pero en cambio, unos años después, en 1941, pinta este cuadro. Este cuadro es Doña Purita. Y aquí tenemos un artista que pasa de un concepto de belleza un poco superficial, la belleza por la belleza, este cuadro es bonito, a este cuadro tan interesante que a mí me parece una obra maestra tardía. Es un cuadro que impresionó mucho a Lafuente Ferrari cuando va a ver a Zuloaga, que en el 41 pues, le quedan 4 años, pues, va a morir pronto, muere el mismo año que Solana. Y aquí tenemos a Doña Purita, que es una mujer gitana, a la que él pinta, es difícil que lleguemos a una representación de la muerte tan perfecta en una persona viva. De hecho, está vivísima y cuando nos acercamos los matices son tremendos, con ese cielo asfixiante, pero aquí yo incluso me planteo en un momento determinado si Zuloaga cambió la ropa de ella. Porque una gitana de esta edad va vestida de negro, porque su luto es permanente, porque ha visto morir prácticamente a todo el mundo. ¿Por qué esta gitana no lleva el luto? Este cuadro con el luto de ella hubiera sido prácticamente imposible. Y con esta blusa, con estos tejidos, con ese azul vibrante de la falda, en cierta forma hace el cuadro más perverso. El negro lo hubiera hecho asfixiante, pero se hubiera quedado casi en una anécdota de eso, dentro de ese tremendismo tan propio de Zuloaga y tan propio de la pintura española. Estos colores yo creo que hacen el cuadro casi más intenso. De manera que tenemos, dentro de ese contexto de la modernidad que retrata la exposición, a artistas como Solana, que es el eje, que es el personaje principal, en el que todos sus personajes, incluso cuando están vivos, parecen estar muertos. Y a Zuloaga, que es un pintor heredero de ese tremendismo, varios escalones por debajo. La representación del horror en Zuloaga, incluso en este cuadro, que es uno de sus cuadros más tremendos, no llega a la profundidad de ese sentimiento descorazonador de José Gutiérrez Solana, que es un pintor al que no siempre hacemos todo el caso que merece y que en realidad tiene un elemento muy interesante. La tradición pictórica española de la gran pintura es una tradición que tiene en algún momento un vínculo muy fuerte con la realidad. Siempre se ha hablado del arte español como un arte realista. Solana es un artista que va más allá, en una realidad absolutamente incontestable, profunda y con la que muchas veces es difícil convivir. Es una modernidad en la que el deseo de belleza intrínseca existe. Aquí tenemos un cuadro de Rusiñol, pero esta belleza por la belleza que gusta a tanta gente, este es un cuadro bonito. Esta belleza que gusta al gran público, por ejemplo, en este caso tiene una historia que a mí me interesa mucho. Valle Inclán había sido muy amigo de Rusiñol y cuando Rusiñol pinta estos cuadros, él va a Aranjuez, Granada, se queda fascinado por determinados jardines recorriendo España y con este cuadro, por ejemplo, consigue una medalla nacional de Bellas Artes. Valle Inclán, cuando pinta estos cuadros y reniega de su fase anterior con ese punto simbolista, ese impresionismo gris que tenía, escribe que habría sido mejor que se muriera antes de pintarlos. Todo esto dicho con palabras de Valle Inclán mucho mejores, ¿no? Pero es la peor y la mejor crítica de arte que yo he leído. Es decir, antes de pintar estos cuadros te tenías que haber muerto, porque Valle Inclán pensaba que la realidad artística de esa modernidad lo que tenía que reflejar quizá era esto, ¿no? El concepto de Valle Inclán pues queda claro en Luces de Bohemia y en todo su esperpento. Entonces hay una coherencia en que Valle Inclán reaccionase contra esta belleza en este cuadro que a todos nos parece precioso y sin embargo a él le parecía profundamente detestable, tanto como para desear la muerte del pintor antes de haberlo pintado. Para acabar, porque no quiero hacerme muy aburrido, yo os he traído esta fotografía. Es una imagen pues, muy, muy impresionante. Se hace un estudio en Estados Unidos en el que se plantea a todos los niños en los colegios, se les enseñan muñecos blancos y negros. Y se le dice, ¿cuál es el bonito? ¿Cuál es el más guapo? ¿Cuál es el mejor? Y prácticamente todos, blancos y negros, dicen blanco. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se produce esta aberración? El racismo, esa aberración detestable, durante durante décadas, durante siglos, va inculcando una idea de belleza en la que lo bonito es lo blanco. Entonces, en Estados Unidos a los niños negros también se les induce a ese error monumental. Entonces se educa pensando que la belleza es la blanca, lo cual acaba generando el problema de decir, bueno, si es que yo soy negro, yo no soy el bonito es, el guapo es el otro. Entonces, esta es una forma de entender hasta qué punto se puede modificar
los conceptos de la belleza dentro de nosotros, en este caso por una aberración cultural como es el racismo. Pero en otros casos, como yo he querido contar un poco rápidamente a lo largo de esta conferencia, por cuestiones que van desde lo religioso a lo cultural a otras que no sabemos entender, porque yo, por ejemplo, cuando me enfrento a los cuadros de Solana no termino de entender mis propias reacciones, ¿no? Entonces, volviendo también a esa idea que yo planteaba antes, que qué interesante no llegar a entenderlo todo, no llegar a saber por qué reaccionamos de una forma o de otra ante el arte. Y bueno, y a partir de aquí, pues si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas, caso de que alguien tenga algo que decir. Vamos a activar los sonidos. Ahora ya os estoy escuchando. Ah, no, pero estáis todos silenciados. Activar todos. Ahora creo que podéis hablar todos. Sí, yo os veo, activos. Hola. La copla del micro. Vosotros no os oigo bien. ¿Nacho? ¿Me oyes? Sí. ¿Quién eres? ¿Sabéis? Es que me parece que sois muchos. 84. 84. Bien. Que quien quiera preguntar, dé un paso adelante. Tenemos que preguntar. Hay una cosa de levantar la mano. Levantar la mano. Preguntar, si me permite. Primero, felicidades. Gracias. Es más, pone levantar la mano. Nacho. A ver, está hablando Santiago, creo. Mira, vamos a hacer un... Nacho, dile que estén todos en silencio y que el que quiera hablar lo active. Habla vale, y lo... hagamos una cosa. Ponedlo en silencio y quien quiera hablar que lo active. Que así no se mezclan todos. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Sí. ¿Qué tal? Todo silencio. ¿El que quiera hablar? Está hablando Santiago. Que la manera, de hecho, la forma en la que acabas tu conferencia es como Kant define el arte, que es el decir atético. No hay tesis que pueda agotar el discurso, el decir de una obra de arte, ¿no? No, bueno, lo hacía como comentario, quiero decir que has acabado diciendo de una forma kantiana, que está en la crítica del juicio de Kant, lo que Kant entiende que es el arte, ¿no? Y bueno, y de paso aprovecho y felicitarte por la conferencia. La otra me ha gustado mucho más. Creo que es mucho mejor tejida que la anterior. Hombre, cada vez iré haciéndolo un poquito mejor. Todavía no manejo del todo, pero bueno. Y luego, gracias. si ya me callo, deberíamos también tener en cuenta todo el tema de las categorías estéticas, es que es muy complicado. Yo he notado porque, de hecho, lo feo nos agota en lo feo. Tenemos subcategorías que se podrían subcategorizar, que serían lo abyecto, lo repulsivo, lo grotesco, lo monstruoso, lo ridículo, lo kitsch, si quieres, y bueno, y muchísimas más, ¿no? Y a mí el concepto que has tratado tanto tú en la conferencia es ver toda esta cuestión del gusto a través de lo que nos produce atracción y lo que nos produce repulsión. De hecho, la atracción estaría dado al gusto y eso nos aclararía muchas cosas. Nos atrae aquello que nos gusta, aquello que te asco. Y de esta manera el gusto se circunscribe lo bello, se amplía mucho más. Ahí tendríamos a Spinoza, ¿no? Lo bueno es aquello que se compone con nosotros, con nuestro organismo, digamos, y lo malo es aquello que nos desorganiza. Digo, por matizaciones, cuando Nacho ha sacado la imagen de Paul McCartney, claro, se me han venido ya todas las categorías, lo bello, lo feo, toda, digamos, cómo se producen en cascada muchísimos matices, ¿no? Y Paul McCartney tiene
más catológico, concepto directamente y con el inconsciente, que a lo mejor con lo feo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que acaba de decir, es que no conozco a la persona y no veo el nombre. Santiago, lo que acaba de decir Santiago, vamos, lo comparto, ¿no? Por eso saco a colación a Spinoza y creo que también hay ese punto en el que hay cosas que participan de nuestra vida y nos enriquecen o se componen con nosotros y cosas que nos descomponen, ¿no? Y creo que es importante para relativizar pues, una parte del comportamiento contemporáneo, de la ética moral contemporánea también. Y yo quería hacer un comentario sobre, si os importa, sobre Solana, porque me resulta impresionante como pintor. Como decía Nacho, un poco con sus virtudes y con sus defectos, pero para mí Solana es un pintorazo, en el sentido de que es capaz de hacer algo que muy pocos consiguen, o por lo menos no desde el gótico. No sé. Es hacer que su pintura sea como un muro, sea como una pared, no hay profundidad, ¿no? Donde está la muerte, esa procesión de la muerte, la única manera de establecer es por el espacio en la pintura. Todo lo que está pintado en detalle o al detalle. Y todo está en primer plano, ¿no? En la capa de la pintura con el mismo grado de definición, no hay esfumato. La atmósfera es volumétrica, es de áreas, etc. Aquí podría hablar un poquito sobre Deleuze y este tipo de cuestiones, pero a mí Solana me impresiona eso, ¿no? Esa idea de pared. Que se te vuelve encima, ¿no? Casi que de hormigón armado. Y con el retrato de la máscara bueno, el cuadro este de la máscara del lagarto, está muy bien cómo contrapone las ventanas, los huecos de las ventanas y la textura de las paredes de un pueblo de la pobreza, con esas máscaras que son también esos huecos, ¿no? Que no permiten ver la vida que hay detrás de esas casas. Y sucede lo mismo con la catedral. Cuando Nacho dice el elemento arquitectónico, hay mucho más elemento arquitectónico, pero gigantes y cabezudos, y detrás está el contrapunto, que es la catedral, esa puerta de la catedral, que también es pura fachada, ¿no? El horror y detrás más horror. Y detrás más horror. Y el horror por todas partes, ¿no? Entonces, es que es escalofriante Solana, ¿no? Tiene ese componente un poco escalofriante, porque es en el sentido... Es como pobre, ¿no? O sea, un punto un poco espeluznante, ¿no? Y lo mismo también con las coristas, ¿no? Las coristas no tienen fondo. El fondo es como una especie de extrañas manchas, como un muro húmedo, pero... Esto lo de la luz, ¿no? Pero corten ya, venga. Mira, hay una cosa que yo quisiera leeros, porque me la ha enviado Miguel Sánchez Hostiz, un amigo, por Facebook, y me ha parecido muy interesante, porque solemos ver a Solana como pintor, pero debemos verlo como escritor, porque es un escritor formidable. Es uno de los escritores duros y correosos del siglo XX. Entonces, me lo ha mandado, es que va muy, muy al hilo de lo que estabas diciendo de esas arquitecturas rurales y cómo las percibía él, ¿no? Que él no encontraba en ningún momento ese encanto romántico que le vemos nosotros cuando vamos paseando por Pedraza y por los pueblos segovianos. Entonces, él escribe... Además escribe sobre Toledo, ni más ni menos. Y dice, son 2 minutos. Con la vista en el suelo, recorro estas calles retorcidas, violentas, y pienso que Toledo es el pueblo más triste de la tierra, que pesa todavía sobre el terrorismo de la Inquisición. En todos lados se ven cruces. En los altares de las iglesias hay cabezas cortadas de santos martirizados, Cristos chorreando sangre, mucha sangre. En los portales de sus casas ven placas de porcelana del Santo Corazón en que Jesús aparece muy guapo, con su barbita rubia, muy cuidada, y sus ojos azules entornados haciendo guiños. Va uno por la calle, se encuentra un toledano y este dice, Ave María Purísima. Y uno, si es persona de bien, contesta para su interior, cuerno. Va uno, a lo mejor descuidado paseando, levanta la vista y se encuentra con la cúpula de una iglesia, en la que hay su correspondiente cruz, luego otra cruz y otra, por todas partes cruces. Voy pensando en el Greco, en el mayor pintor de la tierra, en su sobrehumano lienzo del entierro del conde Orgaz, el mejor cuadro del mundo.
en cómo debió vivir, en lo que debió gozar al verse en Toledo, en aquella época en que eran tan frecuentes los autos de fe, rodeado por aquel ambiente de tristeza infinita, en lo que influiría en su temperamento ese pueblo fanático y cruel que sabe dar tantas emociones distintas en un día. Ha dicho más que yo en una hora. Ha dicho más que yo en una hora. Yo, fíjate, a lo mejor de esto puede salir... ¿Qué? Mucho. A lo mejor de esta charla puede salir, hay una edición de las obras completas de José Gutiérrez Solana, de la Fundación Banco Santander, que hoy le estoy haciendo mucha publicidad, pero tenéis aparte también todos los libritos sueltos. Estas ediciones son sensacionales y de verdad hay veces que es insoportable. Hay una coherencia entre lo que pinta Solana y lo que escribe, total. Y bueno, si nadie tiene ya más preguntas, No. nos vamos todos a beber cerveza y a ponernos el pijama. ¿Qué dices? La parte de arriba del pijama. ¿Qué? La de abajo la lleváis ya. Claro que sí. Sí que se edita catálogo de la exposición. Sí. Ah, mira, lo tengo aquí. ¿Eh? Es un catálogo sensacional con diseño de Rodrigo Fonseca y textos de un servidor. Estamos súper contentos, es un libro muy bonito. Sí que lo es. Además con un concepto gráfico súper potente. Nosotros solo trabajamos, T20 Proyectos solo trabaja con el mejor, que es Rodrigo Fonseca. Además ha sido un proyecto que ha sido estupendo hacer con el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de Murcia, que han apostado muy fuerte por esto y yo, de verdad, sé que Murcia no siempre pilla a mano, pero es una exposición que si venís estaré encantado de enseñaros personalmente y os va a gustar, eso os lo prometo. Por mi parte lo intentaré. ¿Y podrías recomendar algún otro libro o catálogo sobre Solana, además de este, que hayas utilizado y que digas, este es el libro, el catálogo esencial? Vamos a ver, hay el catálogo, sí. Como el catálogo así de referencia, por decir así, sería el de Reina Sofía de hace 15 años, que es un libro muy bueno, además pues con muchos expertos. Bueno, yo recomiendo este, pero el de Reina Sofía es un gran libro, pero yo, desde luego, leería la biografía que Ramón Gómez de la Serna le hizo. Solana, de Ramón Gómez de la Serna, que además vais a encontrar en Unilever y en cosas así, vais a encontrar la edición en 6 o 7 euros, es un libro precioso, muy bonito. Porque además él pinta a Ramón Gómez de la Serna en la tertulia del Pombo y yo creo que llegan a un acuerdo entre los dos y es una biografía bonita. Luego hay un libro que es como el más denso, que es el que hace Sánchez Camargo en los años 40. Es peor, bueno, muy bien escrito, pero es peor libro, aunque es un ensayito interesante. Y luego tenéis varios catálogos de exposiciones que están muy bien, por ejemplo el de la colección Mafre, que está bastante bien. No va a costar encontrar documentación de Solana, sí cuesta trabajo encontrarla reciente. En los últimos 20 años, digamos que Solana quizá no ha sido el artista que más interés ha despertado. Vamos a ver, el contexto que hablamos de modernidad, y de hecho en la exposición se ve, Solana es un outsider total. Solana es un artista que se revela contra la vanguardia parisina y contra la modernidad española. Entonces, pues, de Picasso hay un río de libros, pero en el caso de los que se quedan dentro de España, incluso de Zuloaga, vamos a encontrar, ha sido el año Zuloaga hace poco, o de artistas que están incluso pues, más atrás. Como, Turner, la editorial sí, Turner. como en el caso de Sorolla y tal. Solana vais a encontrar muchos libros un poquito antiguos, pero muchos estupendos. Y yo, desde luego, me compraba el de Gómez de la Serna. No, y está todo el archivo en el Reina Sofía. Que es exacto. Exacto. Mira, aquí tenéis. Yo tengo el cataloguito de la exposición que se hizo no hace mucho. Bueno, ya hace años. ¿Que se hizo dónde? En Caixa Cataluña. Sí. Os lo digo. La exposición de Solana. Sí. En la Fundación La Caixa, en La Pedrera, el edificio de La Pedrera de Barcelona. Sí. Ostras, pues ya ha llovido, ¿eh? Sí. Acabó el 4 de enero de 1998. Sí. Yo que era más reciente. Mañana vas a comer ensaladilla. Parecía ayer. Sí. Parecía ayer. Vale. Bueno, Nacho, enhorabuena. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Buen fin de semana, lo que queda. Igualmente. Pasadlo bien. Mil gracias, amigos.
Enhorabuena. Muchas Bueno, gracias. me ha encantado. Gracias. Fantástica. Muy interesante. Gracias. Un abrazo, Adiós, Nacho. muy bien. Adiós a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Josu. Adiós. Adiós. Bueno, hasta el sábado que viene, ¿no? El sábado que viene la voy a hacer sobre destrucción de obras de arte. Como estamos en la rama así truculenta, vamos con destrucción de arte y arquitectura. Vamos a disfrutar. Fin de semana. ¿Qué? A esa me apunto. Venga. Ok. Un beso, Nacho. Besos. Muchas Un gracias, beso, Nacho. A gracias, ti. Nacho. Hasta la Chao. próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Un abrazo, Nacho. Abrazos. Muchas gracias, chao. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. Adiós. Sí. Muy bien, muy interesante. No sale. El que está en el gimnasio gritando